Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso desde Washington. Jesús, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días, gusto saludarte, Jesús. Jesús, pues sabemos que andas ahí en Washington trabajando ahí en la calle, en campo. Jesús, pues podríamos decir, crónica de un acuerdo anunciado, el acuerdo al que está llegando Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Y te lo preguntaría también, Jesús, haciendo como una especie de carambola, pensando en las implicaciones, no solamente para funcionarios, exfuncionarios y funcionarios de México, sino este acuerdo, ¿qué implicaciones tendría también para Ismael El Mayo Zambada? ¿Y qué tipo de acuerdo consideras que al que llegó Ovidio Guzmán con el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, para el Mayo, ninguna, porque el Mayo también está negociando un acuerdo de cooperación, así lo han adelantado ya en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, tanto Frank Pérez, su abogado, como los fiscales. Por eso es que se ha estado postergando la próxima sesión de procedimiento en la Corte ante el juez encargado del caso. Para México, pues tiene muchas implicaciones por el sentido de lo que pueda decirles Ovidio, que obviamente en comparación al Mayo es una miniatura en términos de información, pero claro que tiene información reciente sobre la narcocorrupción en Sinaloa y en otras partes de la República Mexicana, en donde tiene presencia la fracción de los Chapitos, que fue como se le conoce a la que tenía Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Sobre todo la participación de militares, la participación de expolíticos, de políticos, de policías y de empresarios, porque sabemos que sin el narcotráfico, y a todo nivel de gobierno, sin el narcotráfico no operan estas organizaciones criminales. ¿Qué tipo de acuerdo? Pues no lo sabemos y tal vez nunca lo vamos a saber con precisión, Ernesto, porque este tipo de compromisos son confidenciales. Lo que habrá en la audiencia del 9 de julio, presencial ante la juez Sharon Johnson, es que den a conocer de manera oficial los fiscales que llegaron a un compromiso de cooperación. El estatuto jurídico es lo importante, saber si le van a dar el estatus de testigo protegido o testigo cooperante a Ovidio, porque insisto, aunque ha hecho mucho ruido, sobre todo por lo del Culiacanazo de octubre de 2019, no se trata de una figura clave en el cártel de Sinaloa. No era ni siquiera el mando de los Chapitos, ahí manda su hermano, Iván Archibaldo, y Jesús Alfredillo. Ahora, se puede especular demasiado en lo que puede implicar este compromiso de cooperación, porque en el narcotráfico la moneda de cambio son las traiciones entre ellos, y se justifican. Aquí la pregunta sería, y Ovidio y eventualmente Joaquín Guzmán López, su hermano, que también está negociando un acuerdo, echarían de cabeza a sus hermanos, a sus medios hermanos, a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo, además de darles información, como ya mencioné, de la narcocorrupción y de grupos antagónicos, porque se conocen cómo operan, el cártel de Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales que han ido creciendo en los últimos años en la República. Ya, en el caso de Ovidio Guzmán, eh, yo me quiero detener un poco también, Jesús, porque se construyen muchos mitos con respecto de esta figura de testigo protegido. En el conocimiento que te habita en todos los años que llevas viviendo en los Estados Unidos, siendo corresponsal para Proceso, con acceso a la Casa Blanca, pues durante muchos gobiernos. Y con respecto a los temas de seguridad, ¿cuáles son las vertientes que tiene la figura de testigo protegido, más allá de que pues no se sepa con precisión en dónde terminan algunos?
¿Qué es lo que sí se sabe de la figura de testigo protegido? ¿Cuáles son las alternativas que se le dan a alguien que se apega ahí? Pues mira, en el caso del testigo protegido, lo que se conoce, las vertientes públicas son el que se obliga o se acepta un acuerdo firmado. Primero, a que se le reduzca la sentencia, porque tiene que ser sentenciado aun cuando sea sometido a juicio, que se le castigue con unos 5 o hasta 10 años de cárcel, a los cuales se les disminuye el tiempo que ya lleva en Estados Unidos, en este caso Ovidio, desde que fue extraditado. Y está comprometido a dar información para la elaboración de expedientes o participar con datos en las investigaciones que está llevando a cabo el Departamento de Justicia, que están selladas, que no se conocen. Y en tercer lugar, a presentarse, a testificar en los juicios que le pida el Departamento de Justicia, para incriminar a otros capos, o para incriminar a políticos, o para incriminar a otros personajes involucrados en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero y hasta de armas, siempre y cuando estén conectados a la información que pueda proporcionarles Ovidio y eventualmente Joaquín. No te olvides de la figura de Joaquín, que también está negociando, como ya lo informó el abogado Jeffrey Lichtman, que representa a los dos hermanos, y que fue a través de quien llegó a un acuerdo Emma Coronel con el Departamento de Justicia. Ahora, hay mitos respecto a los testigos protegidos, como bien dices. Lo que hace Estados Unidos es que les otorga una identidad diferente a este personaje y a su familia inmediata, que es quien, si está casado, su esposa e hijos, nada más. Los ubican en un lugar desconocido, en medio de estadounidenses que no saben quién es su vecino, les ayudan a conseguir un empleo, los vigilan todo el tiempo y les permiten hasta quedarse con algo de lo que amasaron en el narcotráfico. Esa es la hipocresía del sistema judicial de los Estados Unidos. Yo mencionaba otra figura jurídica, la de testigo cooperante, que es muy diferente a testigo protegido. No sabemos cuál es la que le van a otorgar o cuál es la que negoció Lichtman a nombre de Ovidio con el Departamento de Justicia. La diferencia de esta es, hace exactamente lo mismo de proporcionar información y presentarse a testificar. Lo que no le otorgan es que se quede en Estados Unidos, bajo una identidad diferente. Una vez que cumple los caprichos del Departamento de Justicia, lo que le exigen y a lo que se comprometió a través del acuerdo, lo regresan a México, lo deportan a México. Y si está solicitado, acusado de delitos, se lo entregan a las autoridades mexicanas. Tiene que cumplir con los procesos criminales en su contra en nuestro país. Eso ha pasado, te voy a dar ejemplos claros, con el Chueco, el exgobernador, con el Güero Palma, y conocí el Cárdenas Guillén recientemente. Esa es la gran diferencia entre un testigo protegido y un testigo cooperante. Ya, gracias, gracias Jesús. En el caso de Ovidio Guzmán, pensando en que como bien señalas y que coincidimos, pues no, lo que pueda aportar él en comparación con lo que pueda aportar Ismael El Mayo Zambada, pues es un mundo de diferencia. Pero acabas de Claro, mencionar a alguien que también comenté al inicio del programa y que de hecho lo pusimos en la carátula, que es Joaquín Guzmán López. En el caso de Joaquín Guzmán López, te preguntaría también, Jesús, la dimensión de ya una tremenda aportación que hizo al gobierno de los Estados Unidos, como fue entregar a Ismael El Mayo Zambada. Eh, Más no sé qué otro tipo de negociaciones puedan tener, que señalas que es una negociación conjunta, eh, de tanto de Joaquín como de Ovidio, que tienen el mismo abogado. ¿Cuál es el escenario que también estás pensando o visualizando para el caso de Joaquín Guzmán López? mira, para él yo lo considero incluso una figura insignificante en el cártel de Sinaloa. Todo el mundo sabe que Joaquín no era nadie en el cártel en comparación con sus hermanos, con los primeros que mencioné, con Iván y con Alfredillo, incluso si lo comparas con el mismo Ovidio.
A mí no me queda claro y nadie ha aclarado y tal vez nunca nos vamos a conocer, nunca vamos a conocer la verdad, si fue un secuestro o si se entregó el Mayo. Para mí sigue siendo una entrega pactada y punto. Lo que pueden darle a él es tal vez el privilegio de ser testigo protegido por temor a que lo asesinen en México si lo regresan. Esa puede ser la gran diferencia. Pero en términos de información, es como estar comparando una piedra que encuentras en el río común y corriente, a Joaquín y al propio Ovidio, con una pepita de oro de 3 kilos, en el caso del Mayo Zambada. No solo porque se trata de una figura icónica en el trasiego de drogas, considerado como el narcotraficante más inteligente en términos de evadir a la justicia y que actuaba como un verdadero capo, sin buscar los reflectores, y era alguien que partía el queso en el narcotráfico mexicano. Te pregunto, ¿quién rescató a los hijos del Chapo cuando fueron secuestrados por el cártel de Jalisco Nueva Generación? El Mayo. ¿Quién arregló los pleitos que siempre tuvo el Chapo Guzmán con todas las fracciones del cártel o la federación, como se le llamaba al cártel de Sinaloa, con los Beltrán Leiva, con el cártel de Juárez, con los Arellano Félix? ¿Quién era el mediador siempre? El Mayo. ¿Quién operó desde la época de Rafael Caro Quintero? El Mayo. ¿Quién sabe más que él de narcocorrupción en México a todos los niveles y en términos militares? ¿Y por qué menciono a los militares? Pues porque su propio hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, en el juicio contra el Chapo lo dijo abiertamente. Yo fui a Los Pinos personalmente a regañar al jefe del Estado Mayor Presidencial, un general de división, Ernesto, y lo dijo en el juicio. Mi padre le paga a los generales. Entonces, ahí es donde vemos que la fuente de información para encauzamientos judiciales en Estados Unidos para los fiscales es grandísima con el Mayo, y por eso lo tratan de manera diferente, por eso lo mandaron a Nueva York, y por eso no vamos a saber en qué va a terminar ese juicio, porque seguramente no habrá juicio, ni el estatuto que le den, porque además estamos hablando de una persona pues ya bastante mayor, que tiene algunas enfermedades. Entonces, a mí sí me parece la antítesis de cualquier negociación el caso del Mayo con los hermanos Guzmán López, que son, sí, interesantes, pero no son pieza clave. Si tuvieran a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo Salazar, Guzmán Salazar, sería distinto. Ya, Jesús, déjame ahora plantearte el factor Trump en esta situación que se está viviendo con los Guzmán y con el Mayo Zambada. ¿Qué juega para el presidente de los Estados Unidos una pieza importante la captura y el testimonio de estos narcotraficantes en los Estados Unidos con respecto de su relación con México? ¿Cómo estás viendo ahí este escenario? A ver, ahí creo que estamos sobreexponiendo algo que no es importante para el presidente de Estados Unidos. Yo te lo aseguro que ni sabe detalles, ha de haber escuchado los nombres, seguramente. Hay una gran diferencia con lo que ocurre en México. Los fiscales federales en Estados Unidos se manejan totalmente independientes. Ahí sí la división de poderes en Estados Unidos ejerce un enorme papel. Políticamente no le ayuda para nada a Donald Trump. Absolutamente para nada. ¿Y por qué te lo voy a decir? A ver, ¿qué hizo el 20 de enero de este año Donald Trump cuando regresó a la Casa Blanca horas después de haber asumido el poder? Te pregunto, ¿te acuerdas en referencia al narcotráfico? No, recuérdame. Firmó una orden ejecutiva para declarar o llamar grupos terroristas o del terrorismo internacional a los cárteles mexicanos, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿qué dice la ley, el Acta Patriota en Estados Unidos, en el combate al terrorismo?
Está prohibido constitucionalmente negociar con terroristas. Si tú revisas este caso, bajo el estatuto de la orden ejecutiva de Trump, Ovidio es un terrorista o un narcoterrorista, si quieres llamarlo así. Están violando la ley. No deben negociar con él. Pero es de palabra nada más lo que firmó Trump. Los fiscales, insisto, se manejan de manera independiente. Ahora bien, esa es la gran hipocresía del sistema judicial de Estados Unidos. ¿Cuánto presionan a México para obtener la extradición de alguien que les interesa? Demasiado. Y cuando llegan a Estados Unidos les perdonan todos sus pecados, pese al sufrimiento que causaron en México. Por eso digo que les importa un pito en Estados Unidos todo lo que haya ocurrido en torno a estos hermanos, el Culiacanazo. No me digas que no murieron mexicanos. Claro. No causó terror, que no provocó una crisis política en la cual Andrés Manuel López Obrador tuvo que asumir la responsabilidad de dejarlo libre, porque iban a tener que sacrificar a quien en realidad lo dejó libre, Alfonso Durazo. Entonces, es una situación en la cual México debería asumir otra posición respecto a este tipo de casos. ¿Y por qué lo menciono? No, hace unos días nos enteramos que le ofreció a la presidenta Claudia Sheinbaum enviar a tropas estadounidenses al territorio de nuestro país para combatir al narcotráfico, y que antes amenazó hasta con lanzar misiles para acabar a los cárteles. Son dos caras del sistema político y judicial en Estados Unidos. Tanto ruido y luego no pasa absolutamente nada. A mí lo que se me hace inconcebible es que en Estados Unidos nadie diga nada, ni lo van a decir porque les interesa ni están enterados en la sociedad de Estados Unidos de esos arreglos. Es una falacia pensar que los estadounidenses saben quién es el Mayo. El Chapo se enteraron porque al Chapo lo hizo famoso la DEA y porque al Chapo le gustaban los reflectores. Pero de ahí en fuera, nadie. A ver, yo te diría, estamos hablando del capo más importante en el mundo en los últimos 40 años, y no lo digo yo nada más, lo dice el propio sistema judicial de Estados Unidos, lo dicen otros países, Ismael El Mayo Zambada. Y la prensa que asiste a las audiencias, te lo digo porque yo voy a Nueva York, en nada se compara con el espectáculo que daba el Chapo Guzmán en su juicio, en nada. Ahora bien, Sí. Otra cosa muy importante, cuando el caso del Chapo, pues hasta el Procurador General de Justicia de Estados Unidos fue por curioso a querer conocer en persona al famoso Chapo. No me digas que no sería para que estén rezando muchos políticos, expolíticos, militares, exmilitares y todo lo que quieras en México, o rogándole a Estados Unidos, por favor, júzguenlo, no haya un juicio, un acuerdo de cooperación. Muchos están temblando. Te voy a dar un ejemplo. El general Cienfuegos. Precisamente Llegó a sobre él Estados te iba a Unidos, preguntar. lo agarraron. Ajá. Sí, te entrevisté, Jesús, ahora en el estudio de Rompeviento, a propósito del libro que habías publicado y toda la historia del general Cienfuegos, y consideras que sí sería actualmente uno de los que está temblando. Él no creo, porque no fue exonerado, ojo, fue un acuerdo político. Pero yo creo que otros, la razón por la cual el gobierno de López Obrador negoció y presionó a Estados Unidos era porque no quería que en un juicio se dieran a conocer detalles de la narcocorrupción en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Pero te repito lo que dijo el Vicentillo públicamente, están las transcripciones, esto no lo estoy inventando, es público, es información pública en Estados Unidos. Mi padre, refiriéndose al Mayo, es el que le paga a los zapatones, así les llaman a los generales, o les llamaban. Él es el que se encarga de pagarles. Cuenta cuántos sexenios o años llevaba el Mayo al mando del cártel de Sinaloa, al capo de capos. Sí, todos
los sexenios, es los que llevaba y que hay una presunción también en ese sentido. Y esta parte que por eso te preguntaba la implicación de Donald Trump, porque cuando fue la detención de general Cienfuegos, que estaba Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pues entiendo que era una situación muy parecida. Tampoco tenía como mucho conocimiento el presidente Donald Trump de quién era y las implicaciones que tenía su detención. Esto fue así, ¿verdad? Así es. Sí, porque, a ver, aquí hay una cosa muy importante. Es un delito federal en Estados Unidos bastante grave el que los fiscales o el Departamento de Justicia den a conocer el contenido de los encauzamientos sellados. No se lo dan a conocer ni al procurador o procuradora general de justicia que esté en el momento en ese puesto, y mucho menos a la presidencia. Que Trump, para sus intereses personales, nada que ver con las relaciones internacionales, quiere usar al Departamento de Justicia como su representante legal, es otra cosa. Estamos hablando aquí de casos criminales a nivel federal. Por eso te mencionaba lo del Acta Patriota. No se cumple la ley con Trump. Si fuera eso, no hubieran llegado a un acuerdo con Ovidio. Se le considera terrorista y lo que marca la ley, enjuiciarlo y buscar que lo sentencien a la pena capital. A eso, así se trata a los terroristas bajo la ley Patriota, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Es una ley, no lo estoy inventando, está por escrito. Ahora, claro que no sabía quién era Cienfuegos, y pese a que fue secretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto. Ni el procurador William Barr sabía quién era en ese momento hasta que Marcelo Ebrard, entonces canciller de México, se contactó con él para negociar que lo regresaran a México, no que le retiraran los cargos. Repito, en México el presidente, el expresidente siempre dijo, lo declararon inocente. Eso no es cierto. Es pública la información de la transcripción de la audiencia cuando lo repatrian. La jueza en Nueva York dijo, me ordena el Departamento de Justicia. Nunca dijo, es inocente de los delitos que se le imputan. Es una gran diferencia en todo eso. Pero en este caso, regresando al tema del desconocimiento de Trump, tan es su desconocimiento, pues que no volvió a ofrecer otra vez enviar a las tropas estadounidenses. Incluso dijo que la presidenta tenía miedo y que no pensaba con claridad. Si estuviera enterado de estas negociaciones, lo que estaría diciendo un presidente en la lógica que no debería intervenir es, a ver, negocien con él y a sacarle todo lo que quiere, y con eso políticamente podemos presionar a México. Digo, alguien avesado haría eso, pero aquí la separación de poderes es muy importante. Yo creo que tiemblan muchas personas en México. Olvídate de los chapitos por el Mayo. A él es al que le tiene miedo. Jesús Esquivel, te pregunto sobre el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Estarías de acuerdo con nosotros en que se sigue mostrando bastante hábil e inteligente para torear al toro anaranjado de la Casa Blanca? Sin duda. Creo que la mejor manera de evitar que se ensanche una problemática o discusión hueca con Trump es responderle. Sobre todo actuando con mucha prudencia y siendo pragmáticos, porque si te pones a responderle a Trump de las tonterías que dice, porque son muchas las tonterías que dice todos los días, están ahí registradas, y muchas mentiras o verdades a medias, como quieres llamarle, lo que provocas es una crisis de declaraciones que están muy por encima de la realidad. Es como cuando hablan por teléfono los presidentes de Estados Unidos y de México, ¿no? O sea, la presidenta, o desde que era López Obrador y cuando Trump llegó a la presidencia. ¿Cómo nos enteramos de lo que platican? Digo, son conversaciones privadas, ¿no? Pues por la reseña que puede dar la Casa Blanca, si quiere.
o Palacio Nacional, si quiere. Con Trump estábamos acostumbrados a leer en Twitter primero, ahora en Truth Social, lo que su gana se le daba. Hay un punto en el cual difieren los intereses y debemos tenerlo muy claro. Siempre que hablan en materia de seguridad, la lectura o la narrativa del gobierno mexicano es, y le insistimos en el tema de mayor cooperación para detener el tráfico de armas a México. Y en el de Estados Unidos, el asunto de los migrantes, el narcotráfico, el fentanilo, y nunca mencionan el asunto de las armas. Pues no se van a dar un balazo en el pie. Los gringos, y está clarísimo, no tienen amigos, tienen intereses, y con Donald Trump está más marcado. Y me parece que es demasiado táctico e inteligente lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum. No sé hasta qué punto le pueda beneficiar a México. Eso. Esa es otra gran pregunta. Sí. Oye, Jesús, para cerrar, déjame te lo pregunto así. ¿Qué sería la diferencia que alcanzas a ver en la relación que tiene el presidente Donald Trump con Claudia Sheinbaum y la relación que tenía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el manejo de también de que tiene Claudia y que tuvo Andrés Manuel con Trump? Pues la boca. Esa es la gran diferencia y las acciones que está tomando sin hacer tanto ruido el gobierno mexicano. A ver, por primera vez, ayer nos enteramos de que el Departamento de Justicia da a conocer que detuvieron o confiscaron un cargamento importante de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo. Van Bondi lo dio a conocer, pues porque así le gusta a Estados Unidos. Si hicieran una suma de todas las confiscaciones que hacen diariamente en Estados Unidos, todos los días estaríamos platicando en las primeras planas de este tema. México está actuando más contra los cárteles del narcotráfico. Un día sí y otro no. Omar García Harfuch da a conocer detenciones, operaciones. Los abrazos no balazos no funcionaron. No estoy hablando de la relación con Estados Unidos. Los abrazos no balazos debieron haber rendido fruto a los mexicanos. Seguimos padeciendo una inseguridad increíble y un nivel de violencia increíble. Que no aparezca todos los días en los medios, pues esa es responsabilidad de los que nos dedicamos a informar al público lo que ocurre. Pero si tú le preguntas a los mexicanos, al que encuentres en la calle, ¿cuál es el principal problema? ¿Por qué ya no salimos a la calle en la noche? ¿Por qué no vivimos como antes de que Felipe Calderón desatara esta guerra estúpida contra el narcotráfico? Por temor a la inseguridad. Acabo de estar hace un mes en México y hace 2 meses. Y siempre platico con la gente y es lo primero que te dicen. Ahora bien, y voy a aprovechar para... Bueno, Jesús. Sí, ¿me escuchas? Sí, te dejamos de escuchar. Nos quedamos en que voy a aprovechar para y ahí te dejamos de escuchar. Porque puede aportar algo, creo, para esta discusión de la relación bilateral. Ya en un mes, un poquito menos, saldrá a la venta un nuevo libro, Los cárteles gringos, cárteles, no los narcos, que es la actualización de ese libro de hace más de 10 años, porque ya hay cárteles en Estados Unidos. Y no son especulaciones mías ni conclusiones mías. Ahí vendrá explicado con nombre y apellido cómo el gobierno de Estados Unidos evitó que se diera a conocer una iniciativa que crearon en la DEA y en el Departamento de Justicia. La iniciativa contra los cárteles domésticos. Y quien estuvo a cargo de esa iniciativa, funcionario gringo, con nombre y apellido, cuenta detalles. Es un argumento que tienen los mexicanos siempre. ¿Y dónde están los cárteles de allá? Pues sí, y como bien señalas, con nombre y apellido, porque pues nunca se ha hablado de un cártel con nombre propio en los Estados Unidos. Así que bueno,
Pues vamos a estar muy atentos, Jesús, al libro que vas a sacar en un mes, dices, aproximadamente. A mediados de junio aproximadamente se estará distribuyendo en las librerías de todo el país. Bueno, pues ahí le vamos a echar un lente y estaremos comunicándonos pues nuevamente contigo, Jesús. Por lo pronto, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo y que te sea leve ahí con Donald Trump. Bueno, con Trump no se sabe. Okay. También hay que tomárselo con un grano de sal, porque Sí, 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 qué barbaridad. Bueno, un abrazo. Jesús Esquivel, un fuerte abrazo. Seguimos al habla. Gracias.